Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es la evaluación y algunos test diagnósticos de miembro superior, miembro inferior y tronco. El contenido que vamos a mirar es las generalidades de la valoración de la columna vertebral, la valoración de los miembros inferiores y valoración de miembros superiores. Algunas de las generalidades de la evaluación tenemos que hay que empezar con un examen, que es pues una evaluación, se puede decir, primaria, de primer orden. Luego una evaluación, entonces el examen nos va a decir hasta dónde o qué tenemos que evaluar. Después, a partir de esa evaluación, vamos a hacer un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico, pues nos va a dar la herramienta para decir un pronóstico. El pronóstico es decir, eh, qué tan mal está la persona y qué tan pronto se va a poder recuperar. Luego de esto, pues con esas evaluaciones y ese pronóstico, pues vamos a plantear nuestros objetivos de intervención y vamos a plantear las estrategias de prevención, de intervención. Finalmente, pues obtenemos unos resultados que nuevamente deben pasar por un examen y pues eso va a ser un ciclo. Eh, la evaluación debe ser un proceso dinámico en el que ya sea el fisioterapeuta o el profesional que lo haga, debe construir juicios clínicos basados en datos durante el examen. Entonces, miremos algunos conceptos generales sobre la valoración de columna vertebral. Tenemos que hacer una entrevista con antecedentes familiares y personales, una entrevista al paciente específicamente de dolor, una inspección, palpación, evaluar fuerza muscular y rangos de movimientos, posterior a esto pruebas específicas y finalmente, si se puede, pues tener imágenes diagnósticas. En los antecedentes familiares y personales, pues indagar sobre enfermedades y deformaciones de la columna. Algunas de las más conocidas y que hemos visto son las escoliosis, las hiperlordosis, hipercifosis y algunas espondilisis anquilozantes, que es cuando va a hacer es que se van a unir las vértebras y van a, se puede decir, a alterar el disco vertebral y con ello pues va a interrumpir la flexibilidad normal de la columna. Que debe tener una entrevista de dolor, entonces se debe indagar sobre acerca de los traumas recientes, acerca del dolor en el trabajo. También se debe indagar específicamente sobre el dolor general. Se debe especificar la localización y la intensidad de ese dolor. También, como estamos viendo en la columna, pues cerca de esta columna están unas estructuras llamadas riñones, entonces también se debe indagar sobre los problemas renales. Los procesos cancerígenos también pueden causar algún tipo de dolor sobre la columna. También las alteraciones gineco-obstétricas también van a dar un resultado doloroso sobre la región posterior de la espalda. Entonces hay que preguntar sobre todo eso. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para evaluar o preguntar sobre ese dolor? La primera es preguntar sobre la localización y una de las más fáciles es darle al paciente un diagrama del cuerpo y pedirle que indique el sitio de dolor. Esto le va a facilitar muchas veces al paciente se le dificulta mostrar el dolor y a veces es más fácil que lo indique en un dibujo. El otro es para mirar la intensidad, vamos a usar la escala verbal o visual análoga, que las vemos aquí abajo. Entonces la idea es ponerlo de 0 a 10, donde 10 es el peor dolor que la persona ha sentido en su vida, 5 sería un dolor moderado y 0 sería tener ningún dolor. Para niños y para personas que tienen algún problema cognitivo, pues se utiliza mucho la escala visual análoga más que la verbal y va junto con algunas expresiones que van a denotar dolor o, por lo contrario, ningún tipo de dolor. Con relación a la inspección de la columna, tenemos que ver el momento en que ingresa al lugar de atención. Entonces tenemos que desde el momento que ingresa empezar a evaluar. Idealmente tener el tronco descubierto para ver y poder inspeccionar toda la columna. También se debe inspeccionar el estado de la piel, viendo o descartando que hayan manchas, cicatrices, nódulos cutáneos. Se debe ver el trofismo de la piel y de los músculos que están alrededor. También se debe tratar de identificar si hay inflamación, si hay deformaciones articulares, si hay hematomas, eh, si hay alteraciones de algunos puntos anatómicos que no sean, se puede decir, ubicados en la zona que deben estar, y hacer una evaluación postural general.
¿Qué se mira en una evaluación postural? Pues se deben tener diferentes puntos o se puede decir puntos anatómicos que deben pasar por una línea postural de referencia. Entonces esos puntos anatómicos que dan en la línea de referencia son a través del lóbulo de la oreja, a través de la articulación del hombro, la mitad del tronco, a través del trocánter mayor del fémur y ligeramente posterior a la línea medial de la rodilla y finalmente ligeramente por delante del maleolo lateral, que es el tobillo. Entonces, a partir de esos puntos de referencia, pues vamos a evaluarlos y tenemos que hacerlo en los tres pisos, no solo lateral, también se tiene que hacer frontal y posterior. Con relación a la palpación, pues tenemos que hacer percusión en las apófisis espinosas y identificar si hay puntos dolorosos. Percusión es tocar con el dedo o golpear con el dedo, no fuerte, pero sí con una intensidad en la que el paciente la sienta y ver si existe dolor al momento de la percusión. Se debe evaluar la sensibilidad a partir de los dermatomas. Entonces la idea es ver, según cada dermatoma en la piel, pues hacer algún estímulo sensitivo y ver si la persona lo está sintiendo normal o por lo contrario, está sintiendo ya sea hormigueo o una sensación diferente o no sentir nada. También son alteraciones. Se debe evaluar con la palpación el tono muscular, entonces ver que el músculo no esté flácido ni tampoco que esté demasiado tenso. Se debe inspeccionar cada prominencia ósea para ver si hay alteraciones articulares y también ver si hay alteraciones musculares como son los espasmos que se sienten en la piel o en el cuerpo como una bolita que salta al pasarla a hacer presión sobre ella. Con relación a los grados de movimiento, pues la columna vertebral tiene tres segmentos principales, entonces se va a utilizar principalmente el instrumento que se llama goniómetro, que es este que ven en la imagen, y pues regularmente se evalúa en sedente y se evaluarían todos estos movimientos. Obviamente, si hacemos una evaluación así movimiento por movimiento, pues se va a alargar mucho. Entonces hay que ver hacia qué movimientos él tiene limitaciones y pues evaluar esos para tenerlos como objetivos y también como una medida de mejora al paciente. La flexión, entonces se evaluaría de pie y se le pediría al paciente que haga este movimiento. Esos también se pueden hacer aparte de un goniómetro, se puede hacer por una foto, por fotograma. Se toma la foto y luego sobre la foto se indican los puntos y se mide el ángulo. Aquí estaría la forma de evaluar la extensión y la inclinación lateral. En la inclinación lateral se puede ver también fácilmente por hasta dónde llega la mano. Entonces esa diferencia también puede ser un indicativo en vez de los grados de flexión lateral que a veces es difícil de medir. Las rotaciones, se hace uso de una vara para mantener un eje claro y se le pide al paciente que haga una rotación y se evalúa desde dónde estaba el eje o el palo o la varilla hasta dónde llega. Ese sería el ángulo, una forma fácil de hacerla y más precisa. Con relación a la marcha, ¿por qué se evalúa la marcha en el dolor de columna? Pues la columna, como sabemos, es como el punto de transmisión y de unión entre la parte superior y la parte inferior. Entonces, si hay alguna alteración en la marcha, posiblemente no es que sea de miembros inferiores, sino también puede que esté involucrada la columna. Entonces, ¿qué se debe mirar en la marcha? La dismetría entre los miembros inferiores, si hay cojera, si hay marcha antálgica, esa marcha antálgica es esa marcha dolorosa que evita poner el pie o evita cargar la cadera porque hay dolor, entonces es como una cojera, pero no es por no es por alteraciones funcionales, sino por dolorosas. Y mirar si hay claudicaciones. La claudicación son como fallas musculares que siente el paciente como que el músculo va a hacer fuerza y no puede y se suelta. Eso es una claudicación. Las pruebas específicas para la columna son bastantes. Yo las dividí por columna cervical, columna dorsal y columna lumbar. Les traje algunas, pero pues hay muchísimas. La idea es que ver las principales y siempre pues no aplicar todas al paciente, sino siempre a partir de ese examen ver cuáles pruebas se les va a aplicar. La primera prueba es la prueba de Spurling, que el objetivo va a ser valorar la afectación de las raíces nerviosas de la columna cervical. La ejecución es, el paciente va a estar sentado en posición neutra, el profesional se posiciona detrás del paciente, va a tomar las dos manos sobre la cabeza y va a llevar hacia una inclinación lateral y va a aplicar una pequeña fuerza de compresión axial.
La compresión axial es una compresión o un aplastar un poco la columna despacio y en esta dirección. Los hallazgos positivos, va a decirse que hay un hallazgo positivo si hay aparición del dolor o hay una aparición de parestesia irradiada en el brazo. Una parestesia es como una sensación de adormecimiento o de hormigueo en el brazo. Esto nos va a decir que hay una compresión de alguna raíz nerviosa en la columna. El otro es el signo de Pacodi. El objetivo va a ser detectar también compresiones de los nervios de columna cervical. La posición del paciente es sentado, con la cabeza en neutro. El terapeuta o el profesional va a tomar una mano y la va a llevar pasivamente, o sea, usted va a hacer la fuerza del paciente, la va a llevar por medio de una aducción de hombro, a ponérsela sobre la cabeza del paciente. Entonces, ¿qué será un hallazgo positivo? Si hay una desaparición o una disminución de los síntomas de una compresión nerviosa. Entonces, digamos, si el paciente dice que se le está durmiendo la mano, que le está doliendo un poco el hombro, y al hacer este un movimiento desaparece la sensación dolorosa o de molestia, pues tendremos que también hay una compresión de los nervios cervicales. La prueba de Valsalva, entonces el objetivo es identificar la presencia igual de radiculopatías de origen mecánico, o sea, de compresiones por alteraciones en la morfología de los discos o de las vértebras. Y pues le vamos a pedir al paciente que esté de pie, con la cabeza en posición neutra. Se le pide que ejecute una inspiración profunda y mantenga mientras se agacha. Entonces, eso es lo que no se va a hacer en los ejercicios, pero aquí se utiliza para ver si hay algún tipo de compresión. Entonces, se le pide al paciente que tome aire, lo mantenga mientras se agacha. Si se aumenta la aparición del dolor, va a ser debido al aumento de la presión que hay sobre las estructuras por esa toma de aire y mantenerlo y hacer un esfuerzo físico, pues nos va a decir que hay una radiculopatía de origen mecánico. Ahora bien, veamos algunas test para la columna torácica, en la cual tenemos una de las más conocidas, que es el test de Adam, y su objetivo principal es evaluar la presencia de escoliosis. ¿Cuál sería el procedimiento o la ejecución? El paciente se le pide que esté en bípedo, con las piernas juntas. Luego se le pide que flexione su tronco con los brazos y las cabezas suspendidas, las piernas van a estar extendidas. ¿Y qué vamos a ver? ¿Cuál sería el hallazgo positivo? El hallazgo positivo va a ser una simetría del tronco. Entonces la idea es que se va a ver más o menos como la foto que está puesta en la diapositiva. Entonces se va a ver que una parte de la espalda, un lado, se va a elevar más que el otro. Esto nos va a dar un hallazgo positivo para una escoliosis. Es de las más sencillas y de las que nos va a dar mayor información para tratar las escoliosis. Nos alcanza también a decir hacia qué sentido está la escoliosis. También tenemos la prueba de Wasgor y nos habla de que el objetivo es valorar el grado de inestabilidad de la columna torácica en su región baja. Entonces la ejecución va a ser el profesional va a estar situado detrás del paciente con ambas manos sobre los hombros del paciente y va a aplicar una compresión axial en sentido descendente. Entonces, obviamente, el paciente tiene que estar en esta posición. ¿Cuándo va a ser un hallazgo positivo? Cuando aparece el dolor en los pies, cuando aparece el dolor en los pies al momento de ser apoyado sobre el suelo, pero no realiza extensión bilateral de la cadera. Entonces, positivo, si hay dolor al momento de hacer presión y que apoya los pies, y si hay presión, pero levanta la cadera y no hay dolor, eso sería un hallazgo positivo. También encontramos la prueba de aproximación escapular, la cual va a ser, el objetivo va a ser demostrar una alteración mecánica en las vértebras torácicas altas, y la ejecución va a ser el paciente en decúbito supino sobre una camilla y el profesional trata de aproximar ambas escápulas mediante tracción de los hombros hacia arriba y hacia atrás. Entonces, a juntar escápulas. El hallazgo positivo, pues va a ser la aparición de dolor sobre las raíces T1 y T2 de la columna cervical. Qué pena, la columna torácica o dorsal. También tenemos la prueba de compresión bilateral, el cual el objetivo va a ser poner en manifiesto las patologías condrales, que las condrales habla de
de la unión entre el hueso y pues el cartílago. La ejecución va a ser que el profesional va a comprimir de manera bilateral las costillas y retira la presión lentamente. Si aparece un dolor en la compresión o en la liberación, pues vamos a estar hablando de un hallazgo positivo. Las pruebas para la columna lumbar, tenemos la prueba de la CERC, que nos va a decir que el objetivo es poner en manifiesto una radiculopatía lumbar de origen mecánico. Esta se utiliza también para ver también lesión del nervio ciático, y entonces la idea es que la posición del profesional va a ser una mano sobre el músculo, en este caso va a ser el cuádriceps, y la otra mano en la cara plantar del antepié. El cliente o el paciente va a estar acostado en supino, mirando hacia arriba, con los pies extendidos, y la ejecución, ¿cuál va a ser? Entonces el profesional va a hacer flexión de la cadera más o menos a 60 grados y con una extensión de rodilla completa y una ligera rotación interna y abducción de la cadera. Entonces, si al hacer esta flexión de cadera aparece un dolor en la zona lumbar y en la cara posterior del miembro inferior, pues estamos hablando de que hay una radiculopatía lumbar. Otras pruebas, las de Burskin y Kengin, y nos hablan de que el objetivo principal es evidenciar la presencia de lesión mecánica en la zona lumbar. Entonces la ejecución va a ser, el profesional va a colocar la mano en la cabeza del paciente y la otra mano en los miembros inferiores. Va a efectuar una flexión forzada de la cabeza sobre el pecho mientras el paciente mantiene la flexión bilateral de la cadera y las rodillas. Luego se hace una extensión pasiva y lenta de las rodillas. ¿Cuándo vamos a hablar de un hallazgo positivo? Cuando el dolor en cuello y en la zona lumbar aparece durante la extensión de las rodillas. Ahí estaremos hablando de una lesión mecánica en la zona lumbar. Hay otra, la prueba de caída, donde el objetivo es valorar la disfunción neurológica de origen medular, específicamente en la región lumbar. Tiene 3 fases en la ejecución. La primera fase es el paciente va a flexionar la columna lumbar y dorsal. La segunda fase va a ser la flexión activa de la cabeza, acercando el mentón hacia el pecho. Y la otra es el terapeuta hace una sobrepresión a ese movimiento. La última fase es que el profesional va a provocar máxima dorsiflexión y aquí se le pide al paciente que haga una extensión de rodilla. Entonces, como en la última imagen, se hace unilateral. Cuando hablaremos de que hay una difusión neurológica de origen medular, cuando hay incapacidad para extender la rodilla por causa de dolor. O sea, aquí lo que estamos haciendo es estirando todos los nervios y poniendo en compresión a partir de la columna lumbar para ver si hay alguna disfunción neurológica en la columna lumbar. Tenemos la prueba de Milgram, que el objetivo va a ser comprobar la presencia de compromiso intratectal de la lumbar. Entonces, intratectal habla del componente del cuerpo vertebral de la columna. La ejecución, pues va a ser el paciente mantiene acostado, mantiene ambos miembros inferiores extendidos y elevados a unos 10 centímetros durante 30 segundos. Cuando va a haber un hallazgo positivo, cuando hay una aparición de dolor en la zona lumbar y en la cara posterior de los muslos, que va a indicar un compromiso intratectal de la columna lumbar. También para evaluar algunas patologías mecánicas de la columna lumbar, encontramos la prueba de tracción del nervio femoral, donde la posición del profesional va a ser con una mano fija en la cadera y la otra va a sostener la pierna abarcando con la palma la cara interna de la rodilla, sosteniéndola. Y la ejecución, ¿cuál es? El paciente va a flexionar la cadera ligeramente y el terapeuta va a llevar a 15 grados de extensión la cadera y a 90 grados de flexión la rodilla. Si aparece el dolor en la cara anterior del muslo, pues habremos detectado una presencia patológica mecánica en la región lumbar media. Finalmente, la última sección es la del sacro. Aquí vamos a tener la prueba de Yeoman,
y va a ser con el objetivo de evaluar la integridad de los ligamentos sacroiliacos anteriores. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la ejecución? El paciente está en decúbito prono. El profesional va a flexionar pasivamente la cadera 90, qué pena, va a flexionar pasivamente 90 grados la rodilla del paciente, al mismo tiempo que va a extender la cadera ipsilateral, o sea, el mismo lado que flexionó, hacia arriba, y pues si aparece un dolor en la columna lumbar durante las dos partes de la prueba, pues estamos hablando de que hay una alteración en los ligamentos sacroiliacos en su parte anterior. La otra es la prueba de Faber-O'Patrick y va a ser para determinar lesiones de la articulación sacroiliaca. Entonces tenemos que la posición del terapeuta va a ser, el paciente primero tiene que estar acostado en decúbito supino, mirando hacia arriba. El terapeuta se va a ubicar a un lado, con una mano va a fijar la cadera y con la otra va a fijar la rodilla que está flexionada sobre la otra pierna. La ejecución, entonces el paciente en supino, el terapeuta en la posición en la que está, posiciona una pierna en flexión y abducción y una rotación externa sobre la rodilla contraria del paciente y va a hacer una presión hacia abajo. Si aparece dolor en la región sacroiliaca o en la espalda, indica una lesión en la articulación sacroiliaca. Si hay dolor anterior, podríamos estar hablando de un pensamiento de alguna estructura. También otra de las pruebas es la prueba de los pulgares descendentes, que el objetivo va a ser valorar el grado de anteversión pélvica. La posición del paciente, del terapeuta, va a ser pulgares sobre los malleolos mediales, asegurándose de que ambos estén al mismo nivel. La ejecución va a ser desde supino, se le pide al paciente que flexione el tronco hasta la posición sedente. Hablamos de un hallazgo positivo si se observa que uno de los malleolos mediales desciende respecto al otro, lo que va a corresponder a una pierna larga funcional. Ahora bien, también se ve mirar las imágenes diagnósticas. En este caso, en columna, se utiliza mucho la radiología. Y pues sé que se debe visualizar, pues visualizar las vértebras, algunas características como tamaño, forma y apariencia. Generalmente se pide en bipestación, el paciente descalzo en posición anatómica, pies y rodillas juntas. También se ve la continuidad, el contacto articular, los tejidos blandos y las curvas normales de la columna. Eh, las generalidades de una normalidad se pueden evidenciar cuando hay presencia de fractura, dislocación o cuerpos extraños. También se debe ver la alteración de las curvas normales de la columna. También se debe ver la normalidad de las vértebras congénitas o signos radiológicos de artritis o artrosis. ¿Qué términos claves se utilizan en la radiología? Entonces, primero es la vértebra apical, que creo que ya hemos hablado de esto, y la vértebra apical es la vértebra más rotada y desviada en el eje vertical. Eh, Va a servir para determinar el patrón de curva y la dirección de la curva, ya sea derecha o izquierda, y determinar su convexidad. También se habla de la vértebra límite, que va a ser los platillos superiores e inferiores de estas vértebras se inclinan hacia una concavidad. Tenemos también el ángulo de Cobb, que es el ángulo entre las líneas paralelas de los platillos de las vértebras límites superiores e inferiores, y pues va a medir la desviación en el plano coronal o una escoliosis. Vamos con la valoración de los miembros inferiores, donde igual se tiene que hacer una entrevista, una palpación, pero pues vamos con algunas de las lesiones más comunes. Entonces, la fractura, una de las principales formas de evaluarlo, identificarlo, es preguntar el mecanismo de lesión. Entonces, en general, ese mecanismo de lesión se describe como un impacto directo sobre la región del trocánter mayor, o sea, sobre la cadera. A menudo está asociada con una rotación externa forzada del miembro inferior. Entonces, si una persona se cae con una rotación externa, o sea, la punta del pie hacia afuera, y se golpea contra algo sólido a muy alta velocidad o desde una gran altura, y se pega en la cadera, pues estaremos hablando muy probablemente de una fractura de cadera, dependiendo de la edad también del cliente.
¿Qué manifestaciones clínicas se ven? Si hay una fractura mínimamente desplazada, pues va a haber muy poquito dolor, la única forma va a ser radiológicamente. Si hay una fractura con desplazamiento, que es lo que más se ve, que es la clásica, la extremidad inferior se va a cortar un poco a comparación de la otra, va a mantener una posición de protección que es una rotación externa y va a tener dolor significativo durante la flexión y extensión y una rotación. Una fractura asociada con impactos de alta energía, pues son de difícil diagnóstico y de evaluar. Así se ve una fractura de cadera radiológicamente. Entonces es una fractura sin desplazamiento, esa es una con desplazamiento. Y aquí, mira, aquí no hay desplazamiento, pero se alcanza a ver que es un corte limpio. Otras de las lesiones más comunes son las lesiones meniscales de la rodilla. Y pues tenemos que, para diagnosticar, tenemos que hacer una historia clínica, una exploración clínica, se deben ver los signos funcionales, que son manifestaciones dolorosas vinculadas a la lesión de las zonas periféricas, y tendremos algunos signos específicos como son el derrame articular, la atrofia del cuádriceps y otros signos específicos que nos van a hablar, por ejemplo, del dolor a la presión digital, o sea, a la presión que nosotros hacemos con los dedos y a algunas maniobras de compresión o distensión. También se tienen los signos mecánicos, que son cuando es posible provocar un desplazamiento anormal del fibrocartílago. Entre esas maniobras tenemos, o entre esos test, tenemos el test de Murray, que nos va a hablar. Es la posición que aparece en la imagen. ¿Mm? Entonces, si hay chasquido y dolor al llevar la pierna en extensión y en rotación lateral y varo, hay una lesión o estaremos hablando de una lesión media. Por lo contrario, si existe una lesión del menisco lateral, el chasquido y el dolor se va a presentar al extender y rotar medialmente y más una fuerza de varo. Otra de las pruebas es la amoldadura o la compresión de Apley. Entonces el paciente va a estar en decúbito prono con una flexión de rodilla a 90 grados, se fija el muslo con nuestra rodilla o con la mano y se va a rotar la rodilla traccionándola un poco y presionando. Entonces se apoya con fuerza el examinador sobre el talón para comprimir los meniscos, produciendo un dolor. Si se lleva el pie a una inversión más esa compresión y hay dolor, estaremos hablando de una lesión del menisco medial. Si hacemos esa presión, pero hacemos una inversión del pie y hay dolor, estaremos hablando de una lesión del menisco lateral. El dolor con rotación y tracción nos está hablando de una posible ruptura de la cápsula o de los ligamentos. El otro test es el test de Steinman y va a ser el paciente con la rodilla a 90 grados, se le realiza un giro rápido del pie, el dolor en la interlínea con la rotación externa sugiere un trastorno del menisco interno y con la rotación interna va a haber una lesión del menisco externo. Tenemos la prueba de Bragar, que se mantiene la rodilla del paciente en flexión y se sujeta con la otra mano el pie. Se hace rotación de la pierna con el talón hacia el lado doloroso. A la vez se extiende la rodilla. Se palpa si hay dolor en la interlínea articular o es donde se unen las dos articulaciones. Si desaparece si se si desaparece con la flexión de rodilla más esas maniobras, pues estaremos hablando de una lesión. Las otras formas de verlo, pues es con la imagen diagnóstica, donde tendremos una radiografía, que realmente es de muy poca utilidad en la lesión de estos tipos de tejidos, entonces pues no sería recomendable. Una ortografía es recomendable, pero pues tiene un costo y una preparación difícil. Lo mejor sería la resonancia nuclear magnética, que puede ser demostrar las superficies articulares, los cambios de las estructuras internas de los meniscos y da también la clasificación basada en cambios de señales de los meniscos. Otra de las lesiones son las lesiones del ligamento de rodilla y en esta tendremos varias maniobras. Una de las maniobras es el 3 de estrés en valgo. Entonces,
Se realiza como está en la imagen, se saca la pierna de la camilla con el paciente en decúbito de supino y se van a hacer dos fuerzas de silla, una en dirección interna en el muslo y una dirección externa en la pierna o en el tobillo, para hacer como tratar de abrir la rodilla en su parte interna. Si es positivo, pues nos va a indicar de una ruptura del ligamento interno y del ligamento cruzado anterior. Si lo hacemos a 30 grados, la ruptura de las fibras nos va a hablar de que hay una ruptura de fibras superficiales en el ligamento lateral interno. Otra de las pruebas, la inversa a la anterior, que es el test de estrés en varo. Entonces se va a hacer igual, se saca la pierna de la camilla, se va a hacer una fuerza en cizalla, primero en orientación externa en el muslo y otra con orientación interna en la pierna, y lo que va a hacer es hacer un bostezo en la parte externa de la pierna. Si es positivo, pues va a indicar una lesión del ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral externo. Si hacemos esta misma prueba, pero a 30 grados de flexión y hay dolor, hablaremos de una lesión del ligamento lateral externo principalmente. Las dos pruebas por excelencia para evaluar la lesión de los ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior, son las pruebas de cajón. Entonces hay una prueba de cajón anterior y una prueba de cajón posterior. La primera pues nos va a dar fe de la lesión del ligamento cruzado anterior y pues la idea es poner el paciente en supino, se le pide que doble las piernas, nosotros las doblamos o la que vayamos a evaluar a unos 45 grados, a unos 90, más o menos entre 45 y 90 grados, se toma la pierna por la parte de atrás y se hace una tracción hacia adelante sin dejar que se mueva el pie. Si hay un desplazamiento mayor a 5 milímetros o muy pronunciado, a comparación de la otra que está sana, pues estaremos hablando de una lesión del ligamento cruzado anterior. La prueba es la misma, pero esta vez con un ángulo un poco menor en la flexión y la fuerza se va a hacer hacia el paciente, y si hay mucho desplazamiento a comparación de la otra, pues estaremos hablando de una lesión del ligamento cruzado posterior. Esta es la posición que debe tener las manos para mirar, para poder medir el desplazamiento. Hay otros test para evaluar también la lesión del ligamento cruzado anterior. Está el 3 de Lashman, que es hacer igual dos presas de cizalla, una en el muslo hacia abajo y la otra en la pierna hacia arriba. Si hay deslizamiento anormal, pues estaremos hablando de una posible lesión. También encontramos la de pivot y chip, que es más o menos la misma que les nombré anteriormente, pero esta vez va a ser elevada y va a ser con un poco más de fuerza dada por el terapeuta, por el profesional. Está el test de recumbatum, que también nos da una lesión de ligamento cruzado anterior, como se ve en la foto. También está el test de Jack y Test. Vamos con la valoración de miembros superiores. Un momento, por favor. Con la valoración de miembros superiores, en la cual la principal se puede lesión o molestias, puede ser o una tendinitis o una ruptura del manguito rotador. Tenemos que los mecanismos de producción puede ser un trauma menor, que es un traumatismo relativo menor sobre un músculo del manguito rotador con cambios degenerativos, que es lo más frecuente. También se puede dar a causa de una caída directa sobre el vaso en extensión, que va a transmitir la fuerza a la cabeza del húmero hacia arriba contra el arco acromial y da como resultado un choque directo contra el manguito rotador. La otra es la manipulación. Una manipulación adecuada al intentar liberar el hombro congelado por el esfuerzo puede ocurrir un desgarro del manguito rotador por una luxación del húmero. También la caída directa, entonces una caída directa sobre el brazo que está en un costado con los impactos en la parte anterior de la cabeza del húmero causa una subluxación que posterior va a llevar a un traumatismo directo sobre la tuberosidad mayor y va a exponer o va a poner en riesgo la inserción tendinosa del manguito rotador. El otro son los choques, entonces un choque del manguito rotador contra el acromion y el ligamento coracoacromial
por elevación inadecuada sobre la cabeza del húmero con una rotación y una deducción externa. Entonces, para mover el hombro, pues hay una forma adecuada de hacerlo. Entonces, la idea es que la palma, estamos en una posición anatómico, la palma va hacia adelante. Entonces, la ponemos hacia la pierna, hacemos una abducción hasta 90 grados y en el momento en que estemos a 90 grados tenemos que hacer nuevamente una rotación de la mano, una supinación para que quede la palma nuevamente hacia arriba y así podremos seguir el movimiento sin que haya lesión en el manguito rotador. Las pruebas diagnósticas, encontramos la prueba de aprehensión o de manija para la luxación anterior del hombro. Entonces la idea es, el evaluador va a aducir y girar hacia afuera el hombro del paciente con lentitud. El gesto de aprehensión o de alarma en la cara de la persona y su resistencia a la mayor movilidad nos va a indicar que hay una prueba positiva, una lesión o una luxación de hombro. Otra prueba para la inestabilidad inferior y en múltiples direcciones del hombro, pues se conoce como el signo del surco y es que el paciente coloca un brazo a un lado y los músculos del hombro van a estar relajados. El evaluador toma su antebrazo por debajo del codo y el brazo distalmente. Es positivo si indica una inestabilidad inferior. La otra es la prueba de pegging y pues el paciente con el brazo en una deducción de 90 y el codo extendido eh, descansando en la pared superior o media. El evaluador va a empujar el húmero hacia abajo y adelante. El gesto de aprehensión o de dolor del paciente pues nos va a indicar una prueba positiva y una inestabilidad antero-inferior. Otra formas de ver, pues es siempre la imagen diagnóstica, en este caso es útil la radiografía porque permite ver los espacios acromiohumerales que deben ser siempre iguales, un poco mayores de 7 milímetros. Si no hay este espacio, pues estaremos hablando de que puede haber una ruptura del manguito rotador. También se debe realizar en una proyección antero-posterior y otras especificaciones dependiendo de lo que queramos ver. Entonces, en una ruptura crónica se observa, además de la disminución del espacio acromio-humeral, una calcificación del tendón. También se utiliza artrografía. La resonancia magnética es una de las más utilizadas y que no es invasiva y va a valorar la ruptura del manguito rotador, las lesiones de la cápsula y la inestabilidad o la necrosis de la cabeza humeral. Sería la más útil. La ecografía pues es útil para ver los tejidos blandos y pues va a ser útil para ver la integridad del manguito rotador. Tenemos también las lesiones del plejo que pueden causar dolor a nivel de todo el miembro superior. Entonces el diagnóstico se va a evaluar el plejo braquial, que el plejo braquial es toda esa ramificación de nervios que inerva todo el miembro superior. Tenemos que la evaluación se puede evaluar primero la extensión de la lesión, entonces el número de raíces afectadas. El examen físico puede identificar con exactitud las fibras nerviosas lesionadas, los grupos musculares afectados y las áreas de alteración sensitiva. Se debe evaluar también la localización del nivel de lesión. Entonces, para saber el pronóstico funcional, como para establecer un criterio quirúrgico. Identificación también de la lesión preganglionar o postganglionar. Y esta vez, si es un nivel subclavicular o infraclavicular. También se debe tener en cuenta la severidad de la lesión neurológica, entonces ver la evolución clínica es determinante y específicamente la lesión parcial. O a la hora de decidir si un paciente precisa una reconstrucción temprana de un periodo mayor o esperar un poco más para empezar la intervención. Algunas de las evaluaciones del plejo braquial son algunos signos físicos, entre los que encontramos el signo de Tinel, que proporciona una guía para la existencia del crecimiento axonal sensitivo y el avance del nervio. Entonces la idea, ahorita les explico cada una, pero esta sirve para esos objetivos. La otra es el signo de Horner, que
es en el ojo del mismo lado de la persona, de la lesión, que consiste en, pues va a haber una miosis, que es la pupila dilatada, con una constricción pupilar anormal, una respuesta, se puede decir, lenta a la luz, y pues el signo de Horner va a persistir, indicar que hay una lesión severa en la raíz T1 y pues va a estar relacionada fuertemente con la avulsión de esta. También está el signo de dolor severo, que indica la lesión del miembro y aparece en las avulsiones radiculares, por lo que es un signo de mal pronóstico. La parálisis también es un signo que tenemos que tener en cuenta. Si hay parálisis en miembro superior, pues también estaremos hablando de una lesión del plejo braquial. Hay diferentes pruebas diagnósticas o imagen diagnósticas. Tenemos la radiología, que pues permite identificar algunas fracturas, ya sean en la clavícula o en el húmero, que están causando ese dolor. La otra es la mielografía, que va a medir los pulsos eléctricos que dan la sensibilidad o el nervio, y pues nos va a dar fe de que hay una lesión del nervio o nos va a rectificar ese diagnóstico. La resonancia magnética pues es una técnica no invasiva y pues que tiene múltiples ventajas, porque deja ver tanto los tejidos más sólidos como los huesos, y tanto los tejidos más blandos como son eh, músculo, tendón, ligamento y algo de nervio. Para el síndrome de túnel carpiano, que también es muy común, se debe hacer un examen físico que sugiere realizar una serie de pruebas específicas para intentar producir el dolor de los síntomas o para reproducir ese dolor de los síntomas. Entre esos son bastantes los que hay. Encontramos signo de Fallen, el signo de Tinel, que era el anterior que les mostré. Ahorita se los muestro más a fondo. El signo de Fick, el signo de Kant y los signos de compresión de Durkheim o los signos del círculo. El signo de Fallen nos habla de que, o qué vamos a hacer, se flexiona la muñeca por un lapso de unos 60 segundos, va a haber un signo positivo. Si se reproduce esta parestesia que el paciente refiere en la región digitales que se distribuye o que nos van a hacer una distribución del nervio mediano. En casos severos es positivo incluso solo con 10 o 15 segundos. Esa se hace bilateral con las dos manos al tiempo. El signo de Tinel, pues se va a efectuar un ligero golpeteo sobre la superficie eh, de la mano, de la muñeca, por donde pasan los nervios. Entonces, cuando dice volar es la parte anterior del antebrazo. Estamos hablando de un signo positivo si aparece parestesia o alguna sensación incómoda en los dedos que están inervados por el nervio mediano. El signo de Fick, entonces el paciente refiere que con movimientos de sacudida en la muñeca y los dedos se elimina la molestia en la mano. Va a haber un signo positivo si el paciente da esta respuesta cuando le preguntamos sobre las maniobras que realiza cuando siente dolor. Entonces, si siente dolor y el paciente la sacude para amortiguar o para minimizar el dolor, estamos frente a un signo positivo de Fick. El otro es el signo de Kant, y es que en un diagrama se muestran los brazos y las superficies palmar y dorsal de la mano. El paciente localiza las zonas afectadas y describe las características de los síntomas. Es una prueba subjetiva, se debe tener precaución con los resultados. Entonces, sea que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. También está el signo de compresión o de Durkheim, y la idea es presionar en la cara palmar de la muñeca durante unos 30 segundos, lo cual va a desencadenar el dolor. Tiene muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Está el signo del círculo, que el paciente intenta poner el primer dedo al segundo dedo, y vamos a tener un signo positivo si no es capaz de flexionar correctamente las falanges dibujando una pinza o un pico de pato. Hay estudios diagnósticos como la radiografía de muñeca, la ectomiografía, que es una de las más, se puede decir, con mayor sensibilidad para este tipo de pruebas. Bueno, muchachos, muchas gracias, muy amables por escucharme.